En esta última clase de escurrimientos laminares en medios porosos, vamos a ver tres ejemplos de aplicación de la ley de Darcy. En primer caso vamos a ver un pozo artesiano, también sería lo que se llama napa cautiva. En este caso uno tiene un manto permeable de espesor E que está por debajo de un manto impermeable. Y uno hace un pozo como para extraer agua de este medio permeable. En este medio permeable, que está aquí abajo, antes de empezar a bombear agua, por supuesto, uno, si midiera hasta dónde llega el nivel piezométrico, llegaría hasta esta línea punteada roja que la marcamos como nivel inicial. Es decir, uno hace un pozo, no extrae agua, pero uno mide a qué profundidad llega el agua en el pozo y va a llegar hasta donde está la línea roja. ¿Por qué? Bueno, porque el líquido, que en este caso sería agua, que está en este medio poroso aquí abajo, tiene una cierta energía piezométrica y hay agua a una cierta presión, ¿sí? No es urgente porque no sale por encima del terreno natural, pero llega hasta esa posición. Entonces uno, frente a esto, baja una bomba y pone una bomba sumergible y empieza a extraer un determinado caudal de agua. Cuando uno extrae este caudal de agua, se produce una depresión de la napa, con una forma como la que está indicada acá en azul. ¿Por qué? Porque tiene que haber un gradiente de energía para que el agua fluya hacia nuestra bomba que está acá y pueda extraer el agua. Si uno no tuviera este gradiente de energía y esto se mantuviera horizontal, evidentemente no hay flujo hacia el punto donde yo estoy extrayendo agua y entonces no podría haber escurrimiento. Yo al sacar agua de acá, el agua que saco tiene que compensarse con agua que va viniendo del medio del escurrimiento que se desarrolla en el medio permeable hacia el punto donde yo estoy extrayendo. Y para que haya un escurrimiento, tiene que haber un gradiente de energía. Entonces, lo que vamos a plantear es cómo resolver este problema. En el punto donde yo estoy extrayendo, entonces hay una depresión de la napa que llamamos H estrella, que va a ser lo que baja desde la posición H a H0, que sería la posición en la que queda la piezométrica en el punto de extracción. A un cierto radio R, la energía piezométrica va a estar dada por este valor de H, y cuando el radio de análisis es suficientemente grande, ya el efecto de estar extrayendo agua en el pozo ya deja de sentirse y ya tengo la piezométrica que se corresponde con el nivel inicial, es decir, sin la perturbación que me genera la extracción de caudal, ¿sí? Entonces, esta sería la condición que vamos a analizar. Bueno, también acá he indicado que el diámetro de la perforación a través del que estoy sacando el caudal tiene un valor D. Bueno, y ahí vamos a hacer entonces el análisis utilizando la ley de Darcy. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a una cierta distancia R, que está esquematizado acá desde el centro de nuestro pozo, el área por la que va a escurrir el flujo, o sea, yo tengo una cierta velocidad acá, el área va a estar dado por 2pi por r por el espesor. Yo tengo un flujo radial desde afuera hacia el centro donde tengo el pozo, ¿sí? Entonces el área de análisis va a estar dada por esta área sombreada que puse acá, que tiene un espesor E y va a ser 2pi
por R por E. Esta sería el área a través de la cual pasa el caudal en correspondencia con el radio R. El caudal entonces va a estar dado por esa área por la velocidad que tengo en correspondencia con el radio R. ¿Sí? Ahora, por la ley de Darcy y sabiendo que la velocidad tiene el sentido del escurrimiento en correspondencia con la dirección en la que disminuye la energía piezométrica, o sea, si la energía piezométrica disminuye desde radios más grandes hacia el pozo, evidentemente la velocidad va a estar dada hacia el centro. Entonces ahí tenemos que B es igual a K por la variación de H respecto de R, como está indicado acá. Esto es lo que da la ley de Darcy. Entonces, si yo reemplazo el área y la velocidad en la ecuación del caudal, tenemos que el caudal es K por la variación de H respecto de R. Acá el menos se me compensa con la variación de H respecto de R, porque sabemos que en esta dirección tenemos que H va disminuyendo a medida que el radio se achica. Entonces, reemplazo el valor de velocidad, el valor del área, y en definitiva tengo una ecuación diferencial, porque despejo de H y me queda que el valor de DH es igual al caudal, que es una constante, sobre 2pi por el espesor, que también es constante, por K, que es una permeabilidad, y acá estamos suponiendo que tengo un medio homogéneo, ¿sí? Y me va a quedar esto por 1 sobre R diferencial de R. Para uno saber cómo es la variación de H en función del radio, voy a tener que integrar. Y entonces integro entre qué límites. Integro entre H0 y H y entre D sobre 2. Fíjense que H0 lo tengo en correspondencia con el diámetro de la perforación sobre 2 y el R. O sea, para H0 le corresponde a D sobre 2 y H corresponde a R. Integramos. Al integrar me va a quedar que H es H0 más este término, donde todo esto es constante en el pozo, por el logaritmo natural de 2R sobre el diámetro. Por supuesto, si R corresponde con R, H va a corresponder con la posición original de la línea piezométrica H mayúscula. Entonces uno podría plantear directamente H menos HR, que es la depresión del pozo, y esto va a ser igual a el caudal sobre 2pi por el espesor del manto permeable por K, por el logaritmo natural de 2 por R, donde R es la distancia, donde ya no tengo perturbación dada por la presencia del pozo que está bombeando, sobre el diámetro del pozo. Como esto es un logaritmo natural, muchas veces, y estos son valores de R grandes, se suele reemplazar este parámetro por un valor de 0,45 y en ese caso nos va a quedar que si m es 0,45, el caudal va a ser 2 por m por el espesor del manto, por la permeabilidad, por la depresión. Y lo que vemos acá es que el caudal es directamente proporcional a la línea de energía piezométrica, que llamamos H estrella. Entonces tenemos que el caudal es proporcional a la depresión de la línea de energía piezométrica. Si uno sabe cuál es el caudal que está sacando, uno puede saber cuánto se va a deprimir la napa. Y a su vez, uno a través de esta expresión puede conocer a distintas distancias del pozo cuánto va a deprimirse la napa cautiva, o sea, la piezométrica en nuestra napa cautiva. Otro problema
sería el de la napa freática, ya no una napa cautiva, sino la napa superior, donde se desarrolla completamente en un medio permeable sobre un manto impermeable. En este caso, uno tiene que el pozo está extrayendo un determinado caudal y, por supuesto, nuevamente se va a tener que producir un descenso de la napa para permitir que se desarrolle un escurrimiento en el medio permeable que tenga una cierta velocidad V a un determinado radio R. Entonces, en un caso como este, vamos a volver a hacer el mismo planteo que hicimos en el caso anterior y vamos a ver que hay unas pequeñas diferencias. En este caso, el área de escurrimiento a un radio en correspondencia con el radio R no va a ser 2pi por R por E, sino que ahora va a ser 2pi por R, pero por H, porque ahora el escurrimiento para un radio R se va a dar en H. E era constante, H va a ser variable. El caudal es la velocidad por el área. Nuevamente la velocidad la podemos expresar a través de la ecuación de la ley de Darcy. Entonces B es igual a K por la variación de H respecto de R en la dirección radial. Nuevamente el menos se me compensa con que la variación esta es negativa. Y entonces tenemos que el caudal es igual, reemplazando esto y esto en el valor del caudal, a K por dH de R por 2pi por RH. Y entonces ahora, al acomodar la ecuación esta para que me quede una ecuación diferencial, me queda que H por diferencial de H es igual al caudal sobre 2πk por 1 sobre R diferencial de R, y ahora también nuevamente integramos entre H0 y H y entre D sobre 2 y R como hicimos en el ejemplo anterior, en el caso práctico anterior. Entonces al integral acá me va a quedar H cuadrado sobre 2 y como es entre H y H0 podemos obtener la diferencia de los H al cuadrado, y acá me va a quedar el caudal sobre 2pi como constante, y al integrar esto aparece el logaritmo natural. Si uno reemplazara también el valor de m, como hicimos en el caso anterior, en función del logaritmo natural y de pi, nos va a quedar una expresión del caudal de tipo como la que está indicada acá. Ya no varía linealmente el descenso de la piezométrica en función lineal con el caudal, sino que en este caso el caudal va a ser igual a m por k por h cuadrado menos h0 al cuadrado. ¿Sí? En definitiva, también de resolver este integral de la misma manera, desde el punto de vista numérico es exactamente igual. Uno puede tener la ley y saber cuánto va a variar o cuánto va a descender la piezométrica en cada uno de estos puntos. Bueno, ustedes seguramente, no sé si ya tuvieron mecánica de suelos o no, pero este tipo de soluciones muchas veces se emplea para hacer el abatimiento de napas y poder hacer construcciones en seco donde tengo la napa freática suficientemente alta. Entonces uno va poniendo pozos de bombeo a una cierta distancia y uno a través de este análisis puede determinar cuánto va descendiendo la napa y en qué lugares yo tengo que poner otro pozo para poder descender la napa, por ejemplo, y poder trabajar en seco y no con agua cuando uno tiene que hacer un trabajo bajo tierra. Por último, veremos el ejemplo de filtración a través de un macizo y vamos a ver cómo se obtiene la fórmula de Dupuit. En este caso uno asume como que tiene un macizo así simple, rectangular, sobre un manto impermeable, y tengo un nivel aguas arriba del macizo y un nivel aguas abajo. El nivel aguas arriba del macizo va a estar dado por H1, el nivel aguas abajo va a estar dado por H2. A una cierta distancia X de este macizo, que tiene una longitud total L, va a tener un valor de H. De la misma manera que estuvimos viendo hasta ahora, uno puede plantear el tema de la filtración a través del macizo en función del caudal. Uno puede calcular el caudal que está escurriendo a través del macizo como el producto de la velocidad por el área. En este caso el área, para una determinada sección cualquiera
transversal al macizo va a estar dada por H por B. B sería la longitud en la dirección normal del plano que estamos considerando. Podemos trabajar como el caudal por unidad de ancho, entonces podríamos considerar B igual a 1. Pero entonces el área queda bien definida y va a ser en función de H. Y la velocidad en este caso va a ser igual a menos K por dH de X. Acá sí le ponemos el menos porque vemos que H va disminuyendo en la dirección de X que estamos considerando. Entonces, tenemos que el caudal va a ser igual a menos K por dH de X por B por H. Uno puede despejar Q por D de X igual a menos K por B por H de H e integramos. Vamos a tener que integrar entre 0 y L y vamos a tener que integrar H entre H1 y H2. Es decir, integramos entre la sección de aguas arriba y la sección de aguas abajo de nuestro manto y nos va a quedar que Q por L es igual a estas constantes, que es K por B, que es el ancho unitario o el ancho de nuestro medio permeable en la dirección perpendicular al plano que estamos considerando, esto sobre 2, por H1 cuadrado menos H2 al cuadrado. Y acá podemos despejar directamente el caudal con esta expresión, que es lo que se llama la fórmula de Dupuit para el cálculo del caudal de filtración a través de un macizo permeable.